tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se encontró la cruz de Cristo. En nuestra sección infantil, el cuento Las ramas de naranjo. Manolito y Leti se quedaron admirados cuando vieron discutir violentamente a sus vecinos. ¡No sé lo que dices! ¡Lárgate! Manolito le dijo a su hermanita: Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús dice que Él es la verdadera vid. En el Santoral te contaremos quién fue la santa que ayudó a que el Papa regresara a vivir a Roma. Y además tendremos la sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Su historia había sido muy contrastante. Desde joven tuvo el deseo de llegar a la cima del mundo. Sabía que hacía miles de años las capas inferiores de la Tierra habían chocado entre sí, provocando el levantamiento del monte Everest por encima de todas las montañas y volcanes, y que ese era su punto anhelado. Los tibetanos lo conocían como Jomolungma, la diosa madre del cielo, mientras que los habitantes del Nepal lo llamaban Sagarmata, la diosa del cielo. Desde su descubrimiento en 1852, fueron necesarias las vidas de 24 hombres, los esfuerzos de 15 expediciones y 101 años para que el ser humano pusiera el pie en la cumbre del Everest, a 8.840 metros de altura. El joven allí quería llegar. La preparación del muchacho estuvo llena de contratiempos y, sin embargo, nunca cejó en su intento. Con disciplina férrea cumplió cada uno de los ejercicios. Abandonó las fiestas, dejó el cigarro y las bebidas alcohólicas, se rigió por una dieta especial y con meses de austeridad logró conseguir el ahorro necesario para el viaje. El costo del avión, del equipo y de la preparación había sido grande, pero ahora se encontraba en el sitio donde iniciaría el ascenso. Quienes le acompañarían le hablaron de los obstáculos que encontraría, pero él, firme en su propósito, comenzó a subir. Los días de frío que calaba los huesos, las noches de viento intimidante, las ventiscas que amenazaban con hacer que se perdiera el camino, los dedos de las manos y los pies congelándose a cada momento, la respiración cortada, las heridas a flor de piel y la pesadez del equipo no fueron motivo para que abandonara el intento. Su camino fue seguido por millones de curiosos que observaron la hazaña transmitida por diversos canales de televisión. Muchos en sus hogares sentían gran admiración y querían ser como él. Se había convertido en un héroe. Lleno de alegría, pudo contemplar todo el mundo a su alrededor. Después de 21 años de lucha, había logrado su sueño. Sin embargo, no bastaba llegar a la cima, sino saberse conservar en ella. Se confió mucho y, dando un mal paso, resbaló con una pequeña piedra. La caída lo hizo descender en forma vertiginosa y por más que quiso detenerse con el pico metálico de su equipo, no pudo hacerlo. El movimiento incluso provocó una avalancha que acompañó su caída hasta lo más bajo del precipicio y lo sepultó bajo toneladas de nieve. Había caído en unos cuantos instantes desde la cima con C hasta la cima
con ese que se convirtió en su tumba. Los millones de espectadores se quedaron estupefactos. Algunos sintieron compasión y lástima, pero la mayoría expresó la frase «qué tonto». De héroe pasó en un momento a la figura de tonto. Al conocer esta historia pensé en tantas personas que por un momento de descuido, por una tontería, pierden en un momento todos sus logros, su buena fama y caen hasta lo más profundo. Ser héroe únicamente no significa lograr el ascenso, sino siempre saber conservarse con esfuerzo, sabiduría y constancia en la cima. Recuerda, hay miles de piedritas sueltas en el camino. Ten cuidado con ellas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, hemos llegado ya al 28 de abril, el tiempo avanza rápidamente y estamos a punto de concluir este mes, no sin antes felicitar este próximo día 30 a todas las niñas y niños, simplemente ¿por qué? Por ser niños. ¿Por qué? Porque merecen todo nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro acompañamiento y también nuestro buen ejemplo. Y si es posible hacer esto todos los días, ¡qué maravilloso! Y de repente, de vez en cuando, como puede ser el domingo cuando los papás les dan el domingo a los niños, o en alguna festividad importante como esta del próximo martes, un regalito, una rebanada de pastel, un ver una película juntos comiendo palomitas en casa, o si es posible salir con ellos a algún lugar, pues qué bueno. Queridas niñas y niños, son únicos, irrepetibles, valiosos, y en este programa siempre tienen un lugar muy especial. Por eso me preocupo de que el Evangelio, para que ustedes lo puedan comprender, sea siempre acompañado de un cuento, porque de esta manera Dios les habla también a los pequeñitos, con historias, con reflexiones sencillas que les ayudan a tener un conocimiento de los valores y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez que escuchen el Evangelio con cuentos en este programa, es una manera de decirles, los queremos mucho, siempre pensamos en ustedes y hay que acercarse más a Cristo porque Él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero tenemos que ir a un breve corte para regresar enseguida con esta sección tan importante que les gusta a los pequeñitos y es precisamente el cuento del día de hoy. Regresamos enseguida. Ya estoy listo y emocionado porque ya se acerca el Día del Niño. Estás escuchando Resonancias de Fe, un programa que también nos encanta a las niñas y a los niños. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido.
para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Las ramas de naranjo. Manolito y Leti se quedaron admirados cuando vieron discutir violentamente a sus vecinos. ¡No sé lo que dices! ¡Lárgate! Manolito le dijo a su hermanita: Esa pareja se peleó muy feo. Sí, los insultos y los gritos con los que se agredieron mutuamente no son propios de unos esposos. La niña aprovechó la ocasión para decirle: ¿Por qué las personas vivirán en formas tan distintas? Nuestros vecinos pelean constantemente y solo tienen 3 años de casados. En cambio, nuestros papás tienen 15 años de casados, pero viven más tranquilamente. ¿Tú sabes por qué? Manolito le pidió a su hermanita que lo acompañara al jardín de la casa. Le mostró 2 árboles que había plantado su papá y le dijo: Estos árboles tienen su historia. El naranjo lo sembró mi papá hace 9 años para dar gracias por mi nacimiento. Y el ciruelo lo sembró cuando naciste tú, hace 7. Están muy bonitos. Nuestros papás los han cuidado muy bien, así como nos han cuidado a nosotros. Pero, ¿para qué me trajiste aquí? Yo te pregunté por qué nuestros vecinos pelean tanto. Manolito le pidió que tuviera paciencia. Luego se acercó al naranjo y le cortó 5 pequeñas ramitas. Estas tenían sus hojas muy verdes e incluso algunas pequeñas flores blancas. El niño cavó 5 agujeritos en la tierra y, como si fueran 5 nuevos arbolitos, sembró las ramitas. Leti observó con curiosidad a su hermanito y luego le preguntó: ¿Para qué las siembras? Todos los días de la semana vendremos a regar estas ramitas. Cuando veas lo que sucede tendrás respuesta a la primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué las personas viven en formas tan distintas? Leti sabía que su hermano siempre trataba de explicarle lo que ella no entendía. Por eso, durante toda la semana, fue con Manolito a regar las ramitas. Pasado ese tiempo, Manolito le preguntó: ¿Qué es lo que ves? Veo que sembrar las ramitas fue inútil. No obstante que les pusimos agua todos los días, las ramitas y sus flores se secaron. Después de escuchar la respuesta, el niño le pidió a su hermana que observara las ramas que estaban en el árbol del naranjo. La niña dijo: Tus ramas están muy verdes. Algunas de ellas incluso tienen pequeñas naranjas que han ido creciendo poco a poco. Entonces ya tienes la respuesta de por qué los vecinos son tan distintos a nuestros papás. Leti se rascó la cabeza en señal de que no entendía y preguntó: ¿Qué relación hay entre las ramas del árbol y el comportamiento de los humanos? ¿Acaso somos como las plantas? Manolito le explicó: Somos muy distintos a los árboles, pero la comparación puede servirnos. Voy a ser muy claro. En el Evangelio Dominical Jesús dijo que Él era semejante a un árbol y que nosotros éramos semejantes a sus ramitas. Con esa comparación imagínate que Jesús es el árbol de naranjo y luego responde esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre las ramas que cortamos y las que permanecieron unidas a Él? Las ramitas que están pegadas al naranjo están muy verdes y con frutos. En cambio, las que separamos del árbol se secaron y no dieron flores ni frutos. ¡Exacto! Ahora viene la conclusión. Nuestros vecinos nunca van a misa, tampoco hacen oración juntos, ni le dedican a Dios un lugar en su vida. Por eso no pueden dar frutos de amor, ni de paciencia, ni de perdón, ni de generosidad. Son como ramitas que, separadas del árbol, se van secando por su odio, su egoísmo y la falta de virtudes. Leti sonrió y dijo: Ah, ya entendí la diferencia. Nuestros padres son como las ramitas que dan fruto porque siempre están pegados a Dios. No van todos los días a misa, pero siempre viven de acuerdo a lo que Dios nos pide. Nos llevan a la misa dominical.
Yo he visto a mi papá hacer oración cuando está triste, enojado o cuando tiene problemas. Le pide a Dios que le dé fuerza para salir adelante. Y cuando está enojado con mamá o con nosotros, pide paciencia. Por eso nunca nos ofende cuando nos llama la atención, ni discute violentamente con mamá. Manolito se alegró de que su hermanita comprendiera las cosas y le dijo: Mamá también está unida a Dios. Por eso nuestros padres nos han enseñado a hacer lo mismo. Así aprendimos a ser buenos hermanos. Discutimos por nuestras diferencias, pero no peleamos. Sabemos trabajar en equipo y ayudamos a quienes lo necesitan. Los dos hermanitos sonrieron y se dieron un abrazo. Después observaron con mucho cariño los árboles del jardín. Mientras Manolito los regaba, Leti no aguantó la curiosidad y le preguntó: Oye, ¿Jesús dijo exactamente que él era como un árbol de naranjo? Y Manolito le respondió con una gran sonrisa diciendo: Bueno, no exactamente. Él dijo que era como un arbolito donde se dan las uvas, una vid. Pero como en el jardín no tenemos esa planta, entonces te adapté el evangelio para que lo entendieras. Estoy seguro que eso hubiera hecho Jesús contigo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten, así como discípulos míos. Queridos hermanos, hermanas, ya Jesús ha hablado a sus discípulos de su partida, del envío que Él hará del Espíritu Santo, del Espíritu Paráclito, de poner en práctica el mandamiento del amor. Ahora, para expresar esta relación vital que debe existir entre Él y sus discípulos, recurre a la metáfora o alegoría de la vid y los sarmientos. Para un pueblo agrícola que conoce bien las tareas que deben realizarse para que las vides den buen fruto, esta comparación es muy clara. Más aún, estas frases sobre la vid debieron suscitar en los discípulos el recuerdo de un texto que el profeta Isaías había escrito muchos años atrás, que habla de la viña amada del Señor. Una viña que el Señor ha preparado, que el Señor ha sembrado, que el Señor ha cultivado y protegido con todo su amor y que lamentablemente le ha dado uvas amargas. En el fondo de estas formulaciones, de estas formas de hablar del Antiguo Testamento, se decía que Israel era la viña o el ámbito de la salvación que había sido escogido por Dios. De ahí la queja de Dios por la mala respuesta de aquel pueblo elegido que solo estaba produciendo uvas amargas. Jesús toma esta idea de la viña, pero modifica la vieja alegoría del Antiguo Testamento. Ahora dice: yo soy la vid. Él mismo es la vid.
Él mismo es quien da la salvación. La salvación, por lo tanto, se realiza si estamos unidos a Él. De la misma forma en que los sarmientos, las ramitas de la vid, tienen vida si están estrechamente unidos a la cepa de la vid. Permanezcan en mí, dice una y otra vez Jesús a sus discípulos. Este verbo, que otros traducen como sigan conmigo, no es un mero estar, un estar físicamente solo con Él, sino de una actitud dinámica, de un seguir a Cristo y producir en la vida los sentimientos y las actitudes de Jesús. Permanecer en Jesús, estar unidos a Jesús, seguir con Jesús, es el único camino para que nosotros podamos dar fruto y para así también tener vida eterna. Esto no solo significa la promesa de una vida futura, sino también tener vida en profundidad en nuestra existencia actual. Gozar hoy los frutos del amor, la justicia y la bondad. Dicho de otra manera, sin amor, la vida no tiene sentido. Hoy tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan unido estoy a Jesús? ¿Qué frutos he visto últimamente en mi vida? ¿Qué ramas es necesario quitar o podar para que yo crezca y pueda dar más fruto? ¿Qué vicios o impedimentos me están haciendo alejarme de Dios? Por eso digamos una vez más, Señor, no permitas que me separe de ti. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El día 28 se celebra a San Pedro María Chanel, sacerdote y misionero francés. Nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poi, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de la Sociedad de María, los Padres Maristas. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. El día 29 se recuerda a una gran santa, Santa Catalina de Siena. Ella fue una monja dominica que ayudó a que los papas que habían dejado Roma para irse a vivir a Francia, al Palacio de Aviñón, regresaran nuevamente a Roma, la sede de San Pedro. Santa Catalina murió en 1380. Finalmente, el día 30 se celebra a San Pío V, Papa, que instituyó la fiesta del Rosario. También se celebra a los mártires Jaime, Amador y Ludovico. Y también se celebra la consagración de las catedrales de Apatzingán, Michoacán, y la de Nayarit. Durante todo el mes de mayo se celebra el mes dedicado a la Virgen María con el clásico ofrecimiento de flores en muchas parroquias, por lo que los invitamos a que continúen con esta hermosa tradición y si no es posible que lo hagan todos los días en sus parroquias, por lo menos el domingo durante algún momento de la mañana o de la tarde. El 1 de mayo se celebra a San José Obrero y a San Benito Cotolengo. Este santo nació en Italia, cerca de Turín, en 1786. Se hizo famoso por haber fundado el hospital llamado La Divina Providencia, donde se asiste a más de 10,000 enfermos y no se llevan cuentas de dinero. Fue sepultado un 1 de mayo. El 2 de mayo es día de las Mafaldas, sí, como la niña de las historietas cómicas. Santa Mafalda fue reina de Castilla. También se celebra a San Germán, pero sobre todo a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia que murió en el año 373. Atanasio significa inmortal. Fue desterrado 5 veces por defender su fe y su religión. San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Cuando todavía era un niño, presenció el martirio de su obispo Pedro de Alejandría y de otros cristianos, ya que en aquel tiempo el Imperio Romano perseguía a los cristianos, les quitaba sus bienes y les daba muerte. Afortunadamente, un poco después, en el año 313, el emperador Constantino declaraba el fin de la persecución contra los cristianos y el inicio de la libertad religiosa. Pero la persecución religiosa no fue el único problema que vivió Atanasio. En aquel tiempo había un hombre llamado Arrio, que predicaba el arrianismo, doctrina que enseñaba que Jesucristo no era Dios, sino solamente un humano. Y muchos lo siguieron porque les convenía.
Decían que si Cristo no era Dios, sino un simple hombre, entonces no era necesario seguir ni sus enseñanzas ni sus leyes. Esto les hacía llevar una vida más fácil y muy disipada. Y como pueden comprender, esto era muy delicado. Imagínense, amigos radioescuchas, si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería vana, pues estaríamos adorando a un simple hombre, y un hombre no le resuelve los problemas a nadie. Por eso, para evitar estas confusiones o errores, en nuestro credo decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Para que no hubiera confusión en estos puntos, en el año 325, todos los obispos de aquel tiempo tuvieron una reunión que fue el primer concilio, el concilio de Nicea, y declararon que Arrio no podía ser admitido como cristiano. Algunos emperadores que no aceptaban que Cristo fuera Dios expulsaron a Atanasio de su territorio durante 17 años. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo y murió un día 2 de mayo a los 76 años. El 4 de mayo la iglesia celebra a los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Felipe nació en Betsaida, en Galilea, y sobre el primero el Evangelio nos recuerda que el día de la multiplicación de los panes, antes de hacer el milagro, Jesús le preguntó a Felipe: ¿cómo podremos conseguir pan para tanta gente? Y también recordemos que en la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. La tradición dice que después de Pentecostés se fue a evangelizar en el Asia Menor, cerca del Mar Negro, y se dice también que hizo grandes milagros como resucitar a un muerto. Por predicar y defender su fe, fue martirizado y murió crucificado. Por su parte, el otro apóstol, Santiago el Menor, es llamado así para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que se representa con un caballo. Santiago el Menor era de Caná de Galilea. Su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado en la Biblia el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino un solo hijo, Jesucristo, sino porque en la Biblia se le llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, a los primos, tíos y sobrinos. Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Virgen María. Ejemplo de esto es que en la Biblia se lee que Abraham llamaba hermano a Lot, pero Lot era su sobrino. También se lee que Jacob llamaba hermano a Labán, pero Labán era su tío. Así que el decir que alguno era hermano de Jesús no significa que María tuvo más hijos, sino que estos llamados hermanos eran simplemente familiares, primos, etc. El apóstol Santiago tuvo la fortuna de recibir una de las apariciones de Jesús. Murió asesinado por los que no creían en Cristo, quienes lo lanzaron a un precipicio. Este apóstol escribió una carta o epístola que se encuentra en la Biblia con el nombre de Carta de Santiago. Se encuentra, si usted la quiere leer, casi al final de la Biblia. En esa epístola o carta, el apóstol dice frases tan importantes como estas: si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. O también esta otra: oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo. Una más: si alguno está triste, que haga oración. Si alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. Y escuchen bien, amigos, de esta frase tomó la Iglesia la costumbre de hacer el sacramento de la unción de los enfermos. La frase más famosa de la Carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Es una frase que les disgusta mucho a los protestantes porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hacen falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz y para profundizar en el tema, recordamos que la pena de crucifixión
fue utilizada antes de Cristo por los romanos, persas y otros grupos militares para castigar ejemplarmente a sus enemigos. En tiempo de Julio César, allá por el año 59 a.C., se consideraba tan infame esta pena que primero se asesinaba a los sentenciados y luego se les colgaba de la cruz. Años después, bajo el mando de César Octavio Augusto, por el 27 a.C. al 14 a.C., ya se crucificaba a personas vivas para exhibirlas y deshonrarlas públicamente. Ante esta pena, los condenados sucumbían de cansancio y asfixia después de varias horas de martirio. Cristo fue ejecutado en la época del emperador Tiberio, estamos hablando del año 1437 después de Cristo. Su agonía no fue muy larga, pero sí dolorosa porque los clavos en manos y pies le provocaron una hemorragia constante y un impedimento para respirar. Como sabemos, estuvo crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, pero no fue el único ni el último crucificado. Poco después fueron ejecutados en cruz los apóstoles Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé y probablemente Judas Tadeo. La pena de crucifixión fue abolida hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino abolió también la persecución contra los cristianos. El historiador Eusebio de Cesarea cuenta que Constantino era pagano, pero antes de una importante batalla, tuvo una revelación en la que veía una cruz y escuchaba una voz que le decía: «Con este signo vencerás». Interpretando la visión como una señal de sus dioses, mandó colocar la cruz en las banderas de sus batallones y obtuvo la victoria. Después de esto, Santa Elena, madre del emperador que se había convertido al cristianismo, viajó a Jerusalén con el propósito de encontrar la cruz de Cristo. Después de muchas excavaciones en el lugar donde Cristo fue crucificado, encontró el 3 de mayo 3 cruces. Con el deseo de saber si alguna señal especial le indicaba cuál era la cruz que había utilizado el Salvador, las acercó a una persona agonizante y con una de ellas la persona sanó instantáneamente. Entonces Elena y el obispo de Jerusalén llevaron la cruz en procesión por toda la ciudad, y en el camino vieron a una viuda que llevaba a su hijo a enterrar. Acercaron la cruz al difunto y éste resucitó. La tradición afirma que así descubrió cuál era la vera cruz o verdadera cruz de Cristo. Y así un fragmento de ella se dejó en Jerusalén y otro se trasladó hasta Roma, donde se sigue venerando. En ambos lugares se construyeron rápidamente hermosos templos en su honor. Cuenta una leyenda que cierto día un albañil cayó de lo alto y se mató, pero al ser tocado con la santa reliquia revivió. La construcción rápida de los santuarios en honor de la cruz y el milagro del albañil hicieron que cada 3 de mayo los constructores o albañiles coloquen una cruz florida en sus construcciones, agradeciendo a Dios su trabajo y pidiéndole la protección divina. Pero más allá de estos puntos, el Salmo 127 nos dice: «Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas». Esto significa que ninguna construcción material o humana tiene sentido, firmeza y seguridad sin Cristo. Señor, en este momento hay un niño o una niña que se siente triste porque sus padres lo corrigieron o regañaron. Te quiero pedir por ellos, para que les ayudes a comprender que sus padres los aman y se preocupan por ellos, que las correcciones les permitirán mejorar su conducta y desarrollarse de la mejor manera. Amén. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Sí, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Esto es Resonancias. Un programa que también nos gusta a los niños. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Pregúntale al Padre José, porque he recibido muchas preguntas a través de correo electrónico y quiero responder precisamente a todas las inquietudes que ustedes que nos escuchan cada domingo tienen. Y a lo mejor no se animan a preguntarle a su sacerdote, o bien no tienen el tiempo para hacerlo, o bien el sacerdote no puede hacerlo.
Y voy a iniciar con esta pregunta que me hace la señora Carolina Gutiérrez. Ella pregunta que cuál es la diferencia entre una parroquia y una capilla. Se me hace una pregunta muy interesante porque, pues cuando acudimos quizás a alguna ciudad, a algún pueblo, empezamos a escuchar términos distintos para nombrar el edificio donde se reúne la comunidad, que si es una catedral, que si es una basílica, que si es una capilla, un santuario, una parroquia, y precisamente hay que ir identificando cada uno de estos lugares. Y la identificación no tiene que ver nada con el tamaño, porque puede ser una catedral majestuosa o una catedral muy pequeña, una capilla gigantesca o una parroquia muy pequeña. La diferencia está especialmente en la función que están teniendo, en el servicio que están dando. Fíjense que ya desde la antigua Grecia y la antigua Roma, evidentemente mucho antes que surgiera el cristianismo, las ciudades, las poblaciones, las dividían en segmentos para que pudiera ser más fácil el cobro de los impuestos, a lo mejor el saber dónde se encontraban algunas personas enfermas y otras cosas más. Así que utilizaban una palabra que se te va a hacer muy conocida. En lugar de utilizar la palabra manzana o cuadrante o colonia, pues utilizaban la palabra parroquia. Sí, la palabra parroquia significaba un segmento determinado de la ciudad. Cuando los cristianos empezaron también a crecer y hubo ya muchos dentro de la ciudad, pues lo mejor era que hubiera una división para que el obispo pudiera tener un mejor conocimiento de qué es lo que estaba pasando en cada parte de aquella ciudad y también pudiera visitarlos en una forma programada. Precisamente a un segmento de la ciudad se le comenzó a dar el nombre de parroquia, a otro segmento también parroquia, a otro segmento también parroquia. Y en ese segmento, en ese espacio de la ciudad, se construía una iglesia donde precisamente el sacerdote encargado recibía el nombre de párroco. Pero la parroquia es el territorio que va a atender aquel sacerdote, no el edificio como tal donde vive el sacerdote ni donde se celebren los sacramentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente le empezó a llamar no solamente parroquia al espacio, a la división, sino también al edificio. Le empezaron a llamar el edificio parroquial, la iglesia parroquial, y también comenzaron a decirle parroquia, y ahí empezó un poquito la confusión. Pero que te quede muy claro, parroquia es el territorio que un sacerdote tiene que atender. Sin embargo, había territorios donde no solamente construían una iglesia donde vivía el párroco y donde se atendía todo, sino también cada partecita del mismo lugar iba haciendo una capillita, un edificio más pequeñito donde a lo mejor se podía llevar a cabo una misa, sí, pero no era lo ordinario, donde quizás se podía llevar a cabo un bautismo, sí, pero no era lo ordinario. Lo ordinario era los bautismos en la parroquia, los matrimonios en la parroquia, etcétera, porque ahí estaba el párroco. Sin embargo, como te menciono, había personas que se unían y decían, vamos a construir una pequeña construcción para que aquí venga el sacerdote de vez en cuando, quizás, no sé, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, o porque queremos construir un edificio, un espacio especial a San Judas Tadeo, y a esas construcciones se les empezó a llamar capilla. Las capillas, sin embargo, no es el lugar ordinario donde vive y donde atiende el párroco. El párroco puede ir a estos lugares, que son capillas, puede ir, si él lo considera conveniente, a bautizar, a casar, etcétera, pero los libros donde se anotan los bautismos que ahí realiza, los libros donde se anotan los matrimonios que ahí realiza, no están en la capilla, están en la parroquia. Ninguna capilla tiene libros en donde se lleva a cabo toda esta parte administrativa. Y si el sacerdote tiene algunos sacerdotes que le ayudan, el párroco tiene algunos sacerdotes que le ayudan, puede pedirles a ellos que se encarguen de aquellas capillas y se les llama capellanes. De tal manera que si tú quieres arreglar algo en el lugar donde tú vives, quieres ir a buscar algún dato de un libro, de tu bautismo, de tu matrimonio, no vayas a la capilla. Ve a la parroquia directamente, aunque te hayan bautizado o casado en una capilla.
¿Cuántas capillas puede tener una parroquia? Pues de acuerdo a cómo la gente se organice. Hay parroquias que llegan a tener hasta 8 capillas y hay parroquias que no tienen ni una sola capilla en su territorio. Espero que esto les haya aclarado algunos puntos y seguiremos recibiendo sus preguntas. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa. Los invito a que el próximo día 1 de mayo eleven su oración a la Divina Providencia, enciendan esta velita que significa su fe y también, por supuesto, recuerden que Divina Providencia no es solamente pedir, sino también compartir con el que menos tiene. Un saludo también para todos los chiquillos de bigote y de barba que están en este momento circulando por las carreteras de México y de Estados Unidos. No puedo dejar de saludar a los traileros, a los taxistas, a todos los que en este momento están escuchando el programa mientras van prestando un servicio y a todos los enfermitos. Que Dios les bendiga y recuerden rápidamente los teléfonos de la parroquia de San Cosme: 55-55-66-7744 y también el 55-5705-5939. En estos teléfonos pueden recibir información sobre las misas de la parroquia, sobre el extracto de Agave Mimes que a mí me salvó la vida y también, ¿por qué no?, solicitar el libro de cuentos para niños del Evangelio y de esta manera obsequiar a sus pequeñitos un regalo maravilloso que puede llegar hasta la puerta de su casa si envían a través de estos teléfonos que les he mencionado un WhatsApp. En el WhatsApp les contestan diciendo el precio del libro y también cómo llegaría hasta la puerta de su casa. Hoy tendremos en la parroquia un concurso de quién come más rápidamente los dorilocos. ¿Y qué creen? El próximo 12 de mayo estará Cositas tomándose fotografía con la gente que venga a la misa de 9 de la mañana. Si se animan, el próximo 12 de mayo, aquí los esperamos, un servidor y también Cositas para las fotografías con las mamás y también con aquellas personas que se quieran acercar a ella. Que Dios las bendiga y con estas campanas que llaman a misa, despedimos este programa. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.